Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencias de la Educación, línea de investigación pedagógica. La educación emocional para el desarrollo de habilidades sociales desde la perspectiva integral, por Ángela Cristina Pérez Luna, tutora doctora María Salvatierra. El estado deseado o el deber ser de la educación emocional como un proceso intencional y transversal. Para esto nos hemos apoyado en tres organizaciones. La primera es la UNESCO, que nos apoya diciendo que la educación debe capacitar a cada persona para comprenderse a sí misma, a los demás y al mundo que los rodea, para construir un mundo más justo y más pacífico. La OEI, la educación transforma vidas y sociedades, es la base para el desarrollo humano, la cohesión social y la construcción de un futuro sostenible. Y el Ministerio de Educación Nacional nos dice que la educación es un derecho fundamental y un motor de transformación social que promueve el desarrollo integral, la equidad y la convivencia pacífica. En conjunto, las tres organizaciones apoyan que la educación emocional es un proceso y a partir de ese proceso integral, que no lo podemos ver como aislado o fragmentado, lo podemos comprender desde las experiencias que el niño y la niña crea de sus cuidadores, escuelas y personas muy cercanas a él, y en este sentido poder comprender su configuración y sentido a la educación emocional y el fortalecimiento de habilidades sociales. Esta intención investigativa ha querido darle tres características en el enfoque ontológico de la educación emocional complejo, teniendo en cuenta el autor Edgar Morin, 1977, porque nos dice que el ser humano debe ser entendido desde su complejidad, desde su integralidad, desde el ser cambiante, desde el ser complejo. Interactivo social desde el autor Lev Vygotsky, 1979, donde nos dice que a partir de las relaciones sociales es donde el estudiante, donde el niño puede potenciar su desarrollo y adquirir nuevas experiencias y nuevos significados de su educación emocional. Y dinámico por el autor Jean Piaget, 1936, donde nos dice que el estudiante, el niño y la niña se encuentra en esa etapa preoperacional donde él puede adquirir muchísimos aprendizajes siempre y cuando sus experiencias también sean significativas para él. Y si son positivas, muchísimo mejor, porque él va a aprender de una forma querida y segura. En el grado de transición de la institución educativa técnico San Juan Bautista se evidencian dificultades en la regulación emocional de los niños y niñas, manifestadas en impulsividad, baja tolerancia a la frustración y conflictos de convivencia que afectan el aprendizaje y la socialización. Aunque los docentes reconocen la importancia de la educación emocional, las exigencias curriculares limitan su implementación sistemática en el aula. Asimismo, algunas dinámicas familiares de sobreprotección o excesiva exigencia académica inciden en el desarrollo de la autonomía, las competencias emocionales. Esta situación cobra mayor relevancia al desarrollarse en un contexto de posconflicto y vulnerabilidad social, donde la escuela se convierte en un espacio clave para promover el bienestar emocional, la empatía y la convivencia pacífica. Teniendo en cuenta el problema de investigación, entonces han surgido los siguientes interrogantes que nos dan relación a los propósitos de investigación. El primer interrogante es cómo se configura la educación emocional para el desarrollo de habilidades sociales desde la perspectiva integral, a partir de los significados que construyen los estudiantes de transición, docentes y padres de familia sobre sus experiencias vividas en el contexto escolar. Propósito integrador: generar aportes teóricos para la comprensión de la configuración de la educación emocional del desarrollo de habilidades sociales desde una perspectiva integral a partir de los significados construidos por estudiantes de transición, docentes y padres de familia acerca de sus experiencias vividas en el contexto escolar. ¿Qué significados atribuyen los estudiantes de transición a las experiencias emocionales vividas en los diferentes escenarios de interacción escolar? Primer propósito concreto: develar los significados que los estudiantes de transición manifiestan sobre las experiencias emocionales vividas en el contexto escolar. Se pretende desarrollar este propósito a partir de la técnica de la observación a partir del diario de campo. ¿Cómo comprenden y experimentan los docentes la educación emocional como proceso formativo para el desarrollo de habilidades sociales en la educación inicial? Segundo propósito concreto: interpretar las consideraciones que los docentes expresan sobre sus experiencias de relación con la educación emocional como proceso favorecedor del desarrollo de habilidades sociales en la educación inicial. Se pretende realizar este propósito concreto a partir de las entrevistas y el guión de entrevistas.
¿Qué significados construyen los padres de familia acerca de su participación en la educación emocional y el fortalecimiento de las habilidades sociales de sus hijos? Reconstruir los significados que los padres de familia expresan sobre su participación en la educación emocional y el desarrollo de habilidades sociales de sus hijos se realizará a partir de la observación y el grupo de discusión. ¿Qué relaciones emergen de las experiencias de estudiantes, docentes y padres de familia para comprender la educación emocional desde una perspectiva integral? Integrar los significados emergentes de los estudiantes, docentes y padres de familia para configurar su comprensión fenomenológica de la educación emocional orientada al desarrollo de habilidades sociales desde una perspectiva integral. Se pretende realizar entonces un análisis integral de todas las observaciones, entrevistas, grupos de discusión para que nos permita entonces integrar los significados emergentes. Esta justificación, esta intención investigativa se justifica desde la parte teórica, metodológica, pedagógica y social. Social porque a partir de las interacciones sociales, de las relaciones con sus principales cuidadores, con sus maestros, entonces los niños pueden configurar significados de la educación emocional y así permitirse vivir una mejor experiencia a partir de sus emociones, del reconocimiento de sus emociones y la comprensión de las emociones de los demás. También desde la parte teórica, porque hay esta intención investigativa ha querido apoyarse en diferentes autores que nos permiten conocer de la educación emocional, de las habilidades sociales, de la pertinencia de este estudio precisamente en la educación inicial de niños y niñas de 5 y 6 años y también la importancia de que o cómo puede influir que todo este problema de investigación se realice en un contexto que sea de posconflicto. Metodológico, a partir del método de fenomenología estructurado desde el autor Max Bannen, porque él nos apoya y nos aporta en gran medida de cómo se debe realizar el proceso de investigación precisamente enfocada en la educación y pedagógico porque la educación emocional se concibe como un proceso integral que nos aporta grandes beneficios en la construcción de aprendizajes cognitivos y también sociales. Esta intención investigativa ha querido apoyarse en estudios previos de las siguientes tesis doctorales. La primera, titulada Hermeneusis de la educación emocional en contextos vulnerables e instituciones educativas de Florida Blanca, Santander, autor Núñez, 2025, Venezuela. Objetivo general. Generar una aproximación teórica desde la hermeneusis de la educación emocional en contextos vulnerables. En instituciones educativas de Florida Blanca, Santander, método fenomenológico destaca elementos como la metacognición afectiva, la regulación emocional, la retroalimentación formativa y la formación situada del docente. La segunda es el análisis de la educación emocional en el aprendizaje de los niños menores de 6 años en una institución educativa del Guaura, Huamán 2023, Perú. Su objetivo general es analizar la inteligencia emocional en el aprendizaje de los niños menores de 6 años en la institución pública de provincia del Guaura. Método fenomenológico, su enfoque se centra principalmente en la inteligencia emocional como una capacidad individual vinculada al rendimiento y a la convivencia escolar. El tercer estudio previo es un enfoque fenomenológico para explorar la desregulación emocional y la falta de empatía en niños preescolares de familias cristianas y no cristianas de bajos ingresos. Autor Méndez 2026, Estados Unidos. Su objetivo general fue generar constructos sobre la regulación emocional, la empatía y el desarrollo de un niño en edad preescolar, método fenomenológico, y su resultado fue el desarrollo de constructos relacionados con la regulación emocional y la empatía, centrando la comprensión del fenómeno en dinámicas familiares y condiciones socioeconómicas específicas. Y el cuarto estudio previo se titula Experiencias de cuidadores y profesionales en el aprendizaje socioemocional en el aula para niños pequeños con trastornos hemorrágicos. Autor Miller 2024, Estados Unidos. Su propósito general fue explorar las experiencias de cuidadores y profesionales en el apoyo del aprendizaje socioemocional de niños pequeños en el aula, su impacto en la educación temprana en el oeste de Pensilvania, método fenomenológico, y su impacto fue el apoyo socioemocional para los principales cuidadores y así permitir unas experiencias significativas de educación emocional en niños preescolares. Esta intención investigativa también se ha apoyado en diferentes autores en la teoría de entrada.
Linda Lantieri, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Linda Lantieri, que nos proporciona grandes estrategias de educación emocional y cómo esta debe incluirse en el aula de clases por medio de estrategias que nos permiten la respiración profunda, la comprensión de sí mismo, de las emociones del otro y cómo podemos aprender a regularlas dentro del aula, cómo es importante las relaciones que se dan con los primeros cuidadores como familia y también con los maestros. Jean Piaget, que nos habla de su teoría de la teoría del conocimiento, del aprendizaje y nos dice que los niños de 5 a 6 años se encuentran en la etapa preoperacional, donde una de sus características principales es el egocentrismo natural que le va a permitir avanzar en esta etapa en la medida en que se relacione con el otro. El niño aprende y aprenderá de forma significativa, nos dice él, si sus experiencias son significativas y positivas a partir de sus principales cuidadores como la familia y la escuela. Y Lev Vygotsky, quien nos habla de la teoría social, la zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Es precisamente en la zona de desarrollo próximo donde se dan las relaciones sociales y es posible que el estudiante se comprenda a sí mismo, comprenda sus emociones y aprenda a comprender al otro de sus emociones y fortalezca sus habilidades sociales. También hemos desarrollado en esta intención investigativa dos títulos en las referencias teóricas. El primero, Desarrollo Integral Infantil, quien lo sustentan 4 autores. El primero, Vizquerra, Goleman, Damasio y Morín. Vizquerra, Vizquerra 2000, nos habla de la educación emocional como un proceso indispensable para el desarrollo cognitivo. Aquellos niños y niñas estudiantes que tengan habilidades, que tengan una adecuada educación emocional y unas experiencias positivas a partir de ello, entonces va a lograr mejores aprendizajes a nivel cognitivo. Goleman nos dice que la mayoría de personas que se desarrollan en una adecuada inteligencia emocional son las más propensas a un éxito personal y social. Damasio, que nos dice que las emociones y el proceso de pensamiento van muy ligadas y que no se pueden comprender de forma aislada, y Morín, a través de la complejidad del ser humano, ser cambiante, un ser que se construye diariamente, entonces se lo debe comprender desde un todo y no desde partes fragmentadas. El segundo título, La educación emocional como un aprendizaje esencial, se apoya en 3 autores, Nussbaum, Maturana y Gardner. Nussbaum, quien nos habla de emociones que permiten desarrollar sensibilidad. Y como así sensibilidad es cuando el niño o el estudiante siente de pronto compasión, siente que debe ayudar y fortalece sus habilidades sociales también en la otredad, mirando al otro y comprendiéndolo desde su singularidad. Maturana, en la educación emocional, genera espacios donde se sientan reconocidos, entonces nos habla de cómo las familias y los docentes debemos generar espacios donde el niño se sienta seguro, donde el niño se sienta querido, donde el niño se sienta valorado y así experimentar vivencias que le permitan mejorar en su educación emocional y fortalecer sus habilidades sociales. Y Gardner, quien nos apoya con sus inteligencias y nos habla de la interpersonal, donde se comprende a sí mismo, y la interpersonal donde comprende al otro y la intrapersonal donde se comprende a sí mismo. La naturaleza de la investigación. Esta intención investigativa ha querido suscribirse al paradigma interpretativo, que en Schutz 1974 lo habla como el paradigma que le permite explorar, le permite comprender fenómenos sociales a partir de experiencias significativas dentro de un contexto. Entonces, se ha querido este fenómeno de investigación también desde el enfoque cualitativo, porque desde Flick 2015, que nos dice que importante es comprender el fenómeno y el problema de investigación desde sus cualidades, y el método fenomenológico con el autor Max Van en 1990, quien nos habla desde las experiencias y cómo estas experiencias cobran significado a partir de la comprensión y la configuración de herramientas
que nos permitan unir, entrelazar subjetividades. Procedimiento de investigación. A partir de este procedimiento de investigación se ha tomado a partir del método fenomenológico aplicado en la educación del pensador Van Manen. La primera etapa es orientarse al fenómeno. La descripción es identificar y comprenderse profundamente con la experiencia que se desea investigar. Formular preguntas desde las vivencias, a partir de observaciones, redacción de propósitos, consultar teorías, naturaleza de investigación. La segunda etapa es la descripción, donde se recogen datos, cómo se viven las experiencias a partir de entrevistas, relatos, anécdotas y observaciones. La etapa 3, la interpretación, analizar la información para descubrir significados centrales o temas que caracterizan la experiencia a través de conversaciones, análisis temático, redacción de transformaciones lingüísticas. Y la cuarta etapa es la descripción e interpretación, cómo redactar una descripción rica y profunda, detallada de un fenómeno, capturando su esencia, manteniendo un enfoque en el tema, evitando desviaciones y asegurando coherencias. Integrar las partes del todo, garantizando coherencia en toda la investigación, que sería la elaboración del texto, la revisión de la documentación fenomenológica. Las técnicas y los instrumentos de recolección de información que se van a utilizar en esta intención investigativa es la entrevista conversacional y reflexiva. ¿Y cuál es el instrumento de recolección de información? Los guiones de entrevista y los grupos de discusión. También se van a utilizar la observación directa, participante, reflexiva y anecdótica. ¿Cuál es su instrumento de recolección de información? El diario de campo. También se ha tomado a partir de la teoría fenomenológica aplicada en la educación del autor Max Van Manen. Los criterios de cientificidad, que son la orientación al fenómeno. La investigación debe centrarse en una experiencia humana vivida y significativa, rigor fenomenológico, la profundidad del análisis de la experiencia, evitando superficialidad y generalizaciones, compromiso del investigador. El investigador debe involucrarse de manera auténtica con el fenómeno estudiado. Y por último, las habilidades fenomenológicas, que se logra cuando el lector reconoce la experiencia como verdadera o significativa. Los principales Las personas que nos van a colaborar en esta intención investigativa son un estudiante que presenta dificultades precisamente de regulación emocional, sus padres de familia y 2 docentes de educación preescolar. Muchas gracias.